invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Está con nosotros el doctor Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, exsecretario de Educación de Pereira, defensor de salud a nivel nacional, precandidato a la presidencia por el grupo de firmas Colombia Una Nueva Historia. Recordemos que es profesor universitario, defensor del derecho humano a la salud, es abogado, licenciado en filosofía, tiene varias especializaciones, 2 maestrías. Bueno, es una hoja de vida muy completa. Bienvenido, doctor Leonardo, ¿cómo está? Gracias, Álvaro, Germán, Fermín y a todo el equipo de Qué Buena 92.1, a toda la audiencia de Quebrada, Risaralda y el mundo. Un gran placer tenerlo aquí, doctor Leonardo, en los estudios de Qué Buena. Nos ha acompañado en otras ocasiones como defensor del pueblo, como secretario de Educación de la alcaldía de Pereira. Contémosle un poquito más de este recuento que hace Álvaro de su hoja de vida, que yo sé que es mucho más extensa. Sí, tiene 10 títulos universitarios, imagínese. 10 títulos universitarios, más preparado que un cumis, como dicen las mamás. Así es, yo nací en Pereira, yo soy pereirano, estudié en el colegio INEM, en un colegio público, una escuela pública, en una universidad pública, soy egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, licenciatura en filosofía. Estudié también Derecho en la Universidad Libre, he sido docente universitario en la Universidad Tecnológica, en la Universidad del Área Andina, en la Universidad Libre de Pereira, en la Universidad Católica, en la Universidad del Valle, en muchas universidades, no solo en la zona cafetera, sino en Colombia entera. En estos momentos sigo siendo docente de posgrados en varias universidades y el último cargo que tuve fue el Defensor Nacional para el Derecho a la Salud. Durante el plan de vacunación, durante la pandemia más dura, hoy hace 5 años estábamos encerrados, Álvaro, por cuenta del COVID-19 y en ese momento empezamos a defender el derecho a la salud en todo Colombia. Recorrimos Colombia entera protegiendo el derecho humano a la salud, que es el derecho más vulnerado de todos. No solo lo vemos ahora con las filas interminables para los medicamentos, sino que también hemos visto la falta de oportunidad en citas médicas, la falta de acceso en los territorios, y durante esos momentos estuvimos por todo Colombia protegiendo ese derecho humano a la salud, que hoy es el derecho más vulnerado de todos. Ese trabajo, esa experiencia laboral, esa trayectoria académica es la que lo tiene pensando en ser presidente de Colombia. Recorrimos Colombia entera, nos sensibilizamos sobre la falta de gobernabilidad que hay en Colombia, sobre todo en los territorios más alejados, y hoy ver la política, Germán, como se ha vuelto polarizada, visceral, basada en el odio. Los políticos hoy desarrollan su campaña criticando, odiando y viralizándose, generando una polarización fundamentalista. Nosotros creemos que el próximo gobierno va a ser el gobierno más retador de los últimos años en Colombia. Y queremos empezar a recoger firmas sin descartar que en este camino podamos hacer una unión y una alianza con las personas más preparadas que Colombia tiene, porque este no va a ser el momento, el próximo gobierno no va a ser el momento ni de los TikTokers, ni de los activistas, sino de las personas preparadas. Queremos conformar un grupo donde la persona más preparada de todas para manejar los destinos de Colombia sea la punta de lanza y todos acompañemos ese proceso, y si hay alguien más preparado que yo, estamos dispuestos a acompañarlo. Pero usted ya lo decía, no solo por esa hoja de vida académica, sino por la experiencia en todos los sectores. Fui secretario de Educación de Pereira con grandes resultados. En ese año hicimos 3 colegios, Germán. Hicimos el colegio de La Palabra, que se había convertido en un elefante blanco, el colegio de Villa Santana y el colegio de Ciudad Boquía. Además, nos ganamos en la Secretaría de Educación 5 premios en la Noche de los Mejores del Ministerio de Educación, pero además en la Defensoría del Pueblo logramos
resolver más de 110.000 casos documentados en los sistemas de información de la Defensoría del Pueblo. Conocemos el sector de las TIC, yo trabajé en la ANTV, en la Autoridad Nacional de Televisión, como director de control interno disciplinario, trabajé en la Superintendencia Nacional de Vigilancia y Seguridad Privada, sector defensa, es esto, estuve en el sector del trabajo, en la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, mucha experiencia porque no es solo lo académico, no es solo saber mucho sobre el Estado, soy docente de estructura del Estado, de responsabilidad del Estado, y eso lo he podido concretar porque muchas veces creemos que el conocimiento académico es suficiente, pero llegan a un cargo y no saben la diferencia entre una disponibilidad presupuestal y un registro presupuestal. Nosotros tenemos los dos componentes: la capacidad académica y el conocimiento del Estado, pero además la experiencia en los sectores, en la gerencia pública. Y por eso queremos brindarle una alternativa a las personas que están buscando un político que no base su campaña en el odio hacia otros, sino en propuestas, en inclusión y en pensar una Colombia incluyente para hacer de este país una nueva historia. ¿Cómo se recompone ese país, Leonardo? ¿De qué manera lo tiene proyectado? Primero, en la forma es importante, hermano. Aquí queremos seguir haciendo política infundiendo odio en las personas, como en la Guerra de los 1000 días, donde los dirigentes políticos infundían odio para que las personas se mataran por un trapo rojo o por un trapo azul. Seguimos en esa misma tónica. Mientras la dirigencia política inspira odio en las bases de sus partidos y en las bases políticas, ellos, como lo hacía Laureano Gómez con Eduardo Santos en su momento, negocian la mitad de los ministerios para el uno y la mitad para el otro, la mitad de las concesiones, de los contratos y de los negocios. Nosotros creemos que la forma como se debe hacer política es sin odio, sin fundamentalismo ideológico, no pensando que izquierda y derecha son antagónicos. En Colombia cualquier comentario a favor del gobierno lo estigmatizan a uno, y si critica al gobierno, así sea con argumentos, lo estigmatizan, y si defiende gobiernos anteriores, es igual. Y si uno no quiere atacar a ninguno de los dos, entonces le dicen que uno es un tibio. Sí. Entonces ese odio hay que cambiarlo. Aquí tenemos que caber todas las personas que habitamos el territorio nacional, 52 millones de personas que vivimos aquí, tenemos que caber, y la invitación que hemos hecho es cambiar esa forma. Eso es lo primero, la forma tiene que cambiarse, la política tiene que construirse con ideas. Por eso la política y sobre todo la presidencia debe estar en manos de personas capacitadas, de personas capaces, preparadas, que tengan el Estado no solo en su estructura, en la mente, sino los territorios como nosotros, que los recorrimos desde Providencia, que es lo más al norte de Colombia, hasta Puerto Nariño, y desde Tumaco o Chocó hasta Puerto Carreño o Barrancominas o Guainía y Nírida. Entonces, de esa forma queremos que la política se haga a partir de propuestas, de ideas, que si yo tengo una propuesta para mejorar la salud, tenga la capacidad de sentarme con los otros sectores a discutir y a buscar el mejor camino con un enfoque no de negocios, sino con un enfoque de derechos humanos. Que si alguien tiene una propuesta para garantizar los créditos de educación superior, podamos sentarnos a la mesa, discutirla y concretarla en beneficio de los estudiantes, y no criticar una posición porque viene de un sector político determinado. Y de otra forma, creemos que el Estado también tiene que tener una reforma, Fermín. El Estado colombiano es un Estado excesivamente centralizado, y eso lo vivimos sobre todo cuando recorrimos territorios muy alejados. Pretender que con la misma ley se regule la salud en Guainía, en Arauca, en La Guajira, en Nariño, en Pereira o en Bogotá no es adecuado a las realidades de este país. Solo el departamento de Nariño, Fermín, tiene 64 municipios, 11 en el Pacífico, 10 en la frontera con Ecuador, otro tanto en la frontera con Cauca, con Putumayo y muchos más en la cordillera. Analizar una persona de Ipiales que come cuy con una persona de Tumaco que come jaiba o crustáceos o pescado, y pretender que se regulan con las mismas normas, con las mismas leyes esos dos territorios, pero además pretender que Nariño completo se puede regular y se pueden resolver y garantizar los derechos de las personas con las mismas normas que La Guajira, que Pereira, que Arauca o que Medellín, no es correcto con la realidad que vivimos. Aquí, con una resolución o con un decreto, se prohíbe en todo Colombia
el porte de armas, cuando cada realidad puede llegar a ser distinta. La realidad de Arauca no es la misma que la que se vive en Pereira, en Bogotá, en Medellín. Prohibir que todos los municipios tengan su propia policía. Miren la discusión que hay ahora con algunos alcaldes que tienen en cabeza suya la responsabilidad de la seguridad, pero no tienen una policía, porque la policía es nacional. Aquí no se propone acabar con la policía, porque la policía es una institución maravillosa y necesaria, muy necesaria, pero eso no es excluyente con que si un alcalde tiene los recursos suficientes y si el consejo lo determina de acuerdo a su función establecida en el artículo 313 de la Constitución, la estructura del municipio, contratar 10, 12, 15 policías que cumplan una función adicional a la de la Policía Nacional, lo mismo un departamento. ¿Por qué se le va a prohibir? Debemos empezar a creer más en los territorios y en la capacidad que cada territorio tiene para sacar adelante su desarrollo, su bienestar y poder hacer también nuevas historias en esos territorios. Doctor Leonardo Huerta, este gobierno del presidente Petro propuso un cambio, una transformación. ¿Cuál es el balance que usted le hace al gobierno del presidente Petro y en un eventual caso que usted sea el nuevo presidente de Colombia, que hay que seguir cambiando? Justamente el problema no es de los gobiernos. Yo le decía a alguien que usted puede traer aquí a Obama, a Colombia, que gobierne, o resucitar a Churchill y tratar de gobernar un territorio tan extenso desde Bogotá, desde Chapinero, con las mismas normas, para todo el territorio es muy difícil. Nosotros necesitamos dar más autonomía, necesitamos comprender las diversidades tan grandes que hay en estos territorios. Vaupés es un departamento con 3 municipios. Uno a duras penas sabe que la capital es Mitú, pero yo estuve en Taraira y en Carurú, que son los otros 2 municipios. Amazonas es un departamento más grande que la mitad de los países del mundo y el 85% de su territorio no hace parte de ningún municipio. Bichada tiene un municipio que es más grande que todo el departamento de Antioquia. Cumaribo, un solo municipio de Bichada, es más grande que toda Antioquia. Entonces, el problema aquí no es de un gobierno en específico. Aquí vemos cómo, de manera sistemática, desde la Constitución del 91, todos los gobiernos tienen muchas expectativas sobre lo que pretenden hacer cuando lleguen a la presidencia y las ven frustradas por la forma como está diseñada el Estado colombiano tan centralista. Aquí lo que tenemos que empezar es, si llegamos a la presidencia, primero cambiar ese odio que existe. Segundo, atacar de una manera contundente la corrupción, y la corrupción se tiene que atacar dando ejemplo. Si un funcionario mío tiene algún escándalo de corrupción, no puede seguir en un cargo público que le permita tomar decisiones discrecionales. Nosotros tenemos que empezar a cambiar la forma como se gobierna, y una de las formas que proponemos cambiar es quitarle la discrecionalidad a los funcionarios, Germán. Que el funcionario no tenga la capacidad arbitraria de decidir si otorga o no una licencia de un medicamento para importarlo o de una empresa. Que esos trámites se automaticen, y con ayuda de la inteligencia artificial, cuando usted quiera solicitar la licencia para un blindado, por ejemplo, usted anexa todos sus documentos, usted anexa su cédula, sus antecedentes, y el mismo sistema le diga si puede o no tener capacidad para ese blindado. Entonces, lo primero es que cambiemos ese odio, que cambiemos esas formas, y lo segundo, que cambiemos el Estado para que el gobierno se apoye en los gobiernos territoriales y que el Estado nacional no se dedique a prestar el servicio de salud en Guainía, sino a vigilar y apoyar el servicio de salud que el mismo departamento de Guainía preste en su territorio. ¿Cómo construir un futuro para su hijo Juan Miguel, que tiene 9 años, me dice va a cumplir 10, y lo pongo de ejemplo a él, a su hijo, para construir un mejor mañana para toda nuestra niñez, para toda nuestra juventud? La educación transformó mi vida. Yo me crié en un barrio popular de Pereira. Yo estudié en una escuela pública en Pereira, en la Escuela La Victoria, en el Colegio INEM, y por eso ustedes resaltaban
que yo tengo 10 títulos universitarios. Y gracias a ese estudio que tuve, hoy puedo ser precandidato presidencial y sobre todo hoy puedo ser docente universitario y ocupar los cargos que he ocupado con esos magníficos resultados y sin ningún tipo de duda o escándalo en mi gestión pública. La educación es la mejor forma de construir un futuro para nuestros niños y niñas. Una sociedad educada es una sociedad más saludable, menos violenta, con más bienestar, mejor desarrollo económico. Yo tuve la fortuna de conocer mucho el sector educativo y de conocer mucho el sector de la salud, tanto el sistema educativo como el sistema de la salud. Y yo comparo dos cosas. Yo creo que la salud, nuestras abuelas decían, Germán, que mi Diosito nos dé salud, que el resto lo conseguimos. Si uno tiene salud, tiene bienestar personal y tiene la capacidad de desarrollarse como quiera, en lo individual. Y la salud colectiva es la educación. Si una sociedad tiene educación, es una sociedad saludable que puede construir su desarrollo y su felicidad. A nuestros niños y niñas les garantizaremos un mejor futuro con educación de calidad. Leonardo, ¿cómo confrontar a esos grandes poderes, maquinarias políticas para desarrollar una campaña y que se requiere, obviamente, muchos millones de pesos? Justamente es lo que más, es la amenaza más grande que nosotros tenemos, porque ni somos los candidatos, yo no soy el candidato de los grandes grupos políticos ni de los grandes grupos económicos, pero creemos que este es el momento preciso para que Colombia elija diferente. Colombia viene de unos gobiernos de hace muchos años en los que no se garantizó el bienestar, la felicidad y no se garantizaron los derechos de las personas. Y con un gobierno que ofreció un cambio por el que la gente también votó, la situación siguió igual. Las personas hoy no tienen en ese escenario político tradicional que se enfrentaba con odio, no tiene una alternativa. La gente hoy va a buscar algo diferente y eso diferente es la nueva historia. Eso diferente es una persona preparada que le está diciendo a Colombia hay una oportunidad y hay una forma de construir una nueva historia y es sin el odio ni la polarización. Políticamente, ¿cómo se define? Yo siempre fui un liberal que considera que la izquierda y la derecha no necesariamente tienen que ser antagónicas, que cualquier posición tiene que ser escuchada al menos, si no validada, al menos escuchada. Yo soy licenciado en filosofía, yo creo que las propuestas tienen que argumentarse en la forma, dentro de la lógica aristotélica, dentro de la forma del lenguaje y en el fondo dentro de la evidencia científica. La política aquí se ha hecho con falacias de autoridad, es que yo soy el que sé, o ad hominem, atacando al otro, usted es un izquierdoso, usted es un facho, usted atacando a la persona, o con falacia ad populum, el pueblo quiere, pero alejados de la evidencia científica y de la lógica aristotélica. Yo me defino como una persona incluyente, empática, que puedo sentarme con la derecha más extrema y escucharla, que no necesariamente validarla, pero sí escucharla para comprenderla, y con la izquierda más radical para comprenderla, y de estas posiciones construir un camino hacia una nueva historia para Colombia. ¿Cómo garantizar Colombia cansado o cansada de las malas administraciones, los malos gobiernos, toma una opción diferente, que se le prometió el cambio y en esa ansiedad del cambio que requiere el país, votó por Petro, eligieron a Petro? A lo mejor Petro no ha podido lograr lo que se propuso, no se lo han permitido en gran parte lo que se propuso. ¿Cómo garantizar que usted va a hacer esa transformación que tanto requiere Colombia? Colombia tiene que votar por una transformación, no tiene que votar por colores
ni por partidos, sino en busca de una transformación. Claro, nosotros por eso hemos llamado a nuestro movimiento ciudadano, a nuestro grupo significativo de ciudadanos, Colombia una nueva historia, porque eso es lo que está clamando Colombia hoy, una nueva historia. Y aquí hay una persona preparada, que conoce el Estado, que ha escrito sobre el Estado, que ha leído al Estado y que ha estudiado al Estado en muchas universidades. Pero además una persona que tiene toda la experiencia administrativa y que ha sido un gerente público con grandes resultados en el sector de la educación, en el sector de la salud, en el sector de la defensa, en el sector del trabajo, donde yo he estado trabajando durante 20 años de experiencia docente y 27 años de experiencia administrativa. Nosotros vamos a recoger esa ansia de construir una nueva historia y con la preparación que tenemos le garantizamos a Colombia que esa nueva historia va a ser una realidad, y con nuestra hoja de vida que en todos los cargos que hemos ocupado nunca hemos tenido ningún tipo de sanción y ningún tipo de escándalo. Un gran honor tenerlo acá, entrevistarlo. A Leonardo Huerta lo conocí de jovencito, empujando carros. Un Dar 77. En esas campañas políticas que hacíamos en esa época, era de nuestro grupo de activistas, de líderes. Ahora quiere darle un del grupo empujón, eficaz. Del grupo eficaz. Ahora le quiere dar un empujón al país. Le deseo la mayor de las suertes, el mejor de los éxitos. Me encanta de sobremanera ver a Leonardo cómo ha progresado, cómo ha crecido profesionalmente, y ahora atreverse a ser presidente de Colombia, pues lo decía desde muy jovencito y ahora está en esa tarea. No me queda sino que desearle el mayor de los éxitos, porque lo acabamos de escuchar, una persona preparada para gobernar a un país tan difícil como Colombia. Así que... Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a Álvaro y Fermín y al equipo técnico. Bueno, el doctor Leonardo Huerta Gutiérrez, precandidato a la presidencia de Colombia por el grupo de firmas Colombia, una nueva historia. Un feliz día le deseamos. Son las